Muy buenas, como siempre después de cada gran premio, pues ya sabéis lo que toca, hacer un análisis de todo lo que nos dejó la carrera. En este caso, en este vídeo voy a intentar ir al grano con tres asuntos principalmente. El primero, la pérdida de rendimiento de Bottas, hasta qué punto pudo afectar eso del fondo plano, porque también se ha dicho que, bueno, que igualmente hubiese perdido la carrera o que realmente los efectos que tenía la pérdida de rendimiento por el fondo plano tampoco era para tanto y demás, así que vamos a centrarnos en eso. También nos vamos a centrar en la pérdida del podio de Checo Pérez, que fue una de las grandes incógnitas, ¿no? Porque Racing Point decidió pararlo en el último momento si los de detrás no pararon, y eso al final pues hizo que perdiese esa posición de podio, si tenía sentido esa estrategia, si no, también lo vamos a analizar. Y por último, un asunto que eso sí que fue ya a principio de carrera de todo, que es el tema del adelantamiento de Carlos a Norris, que esto lo vamos a pasar bastante rápido, pero bueno, yo creo que es interesante analizarlo, ¿no? Porque ahí está como ahí la duda en el aire de si fue un adelantamiento real, podríamos decir, o si hubo órdenes de equipo para que lo dejase pasar, ¿no? Entonces vamos a intentar en este análisis ir lo más rápido posible analizando estos tres asuntos. Empezamos, como digo, por la pérdida de rendimiento de Bottas, ¿no? Que fue una de las... Bueno, yo creo que de las claves de la carrera, porque al final condicionó esa primera posición, o una lucha hipotética por la primera posición, porque dejó a Bottas sin armas, o eso parece a priori. Entonces vamos a verlo. Y lo primero que tenemos que hacer, yo creo que es poner un poco en contexto las estrategias de cada uno, ¿no? Vemos cómo Bottas hizo una estrategia exactamente igual que la de Verstappen, que la de Pérez y que la de Kvyat, que bueno, parece un poco fuera de contexto estos pilotos, pero bueno, para que lo tengáis en cuenta, porque bueno, es verdad que por ejemplo Hamilton y Vettel pues hicieron una más o menos similar, lo que pasa es que alargando mucho el primer stint, entonces bueno, por ahí sí que es un poco más distinta. Entonces, si nos fijamos en el ritmo que tuvieron en el primer stint, todos estos pilotos, nos damos cuenta como Hamilton es unas 3 décimas más rápido que Bottas en ese primer stint, Verstappen es en torno a una décima y poco más lento, y Pérez en este caso es como 9 décimas más lento, es decir, casi un segundo más lento Pérez que Bottas. ¿Y por qué quiero analizar esto? Porque si nos fijamos ahora en los tiempos del segundo stint, con estos pilotos que más o menos tuvieron un ritmo similar, pues nos damos cuenta que Verstappen pasa de ser casi una décima aproximadamente, un poquito más, de más lento que Bottas, pasa a ser incluso más rápido que él, unas 2 décimas. Y Pérez pasa lo mismo, solo que en vez de pasar de unas 9 décimas más lento, pasa a ser a lo mejor en torno a una décima más rápido que Bottas. Para que nos entendamos, aquí la diferencia es de un segundo en total. Y luego Hamilton, pues que pasa de ser 3 décimas más rápido como en el primer stint a unas 9 décimas más rápido también en el último. Lo que pasa es que bueno, esto también es un poco relativo, porque como Hamilton adelantó un poco, o sea, alargó un poco ese primer stint, pues bueno, en el segundo es más corto, así que si haces la media del combustible que tenía en ese stint es un poco menos, entonces puede ser un poquito más rápido. Además, también hay que tener en cuenta que en el primer stint se quedó atrapado detrás de Verstappen, o sea que ese no era su ritmo real, que también le podía sacar más ventaja. Así que, bueno, comparándolo con Hamilton es un poco más complicado, pero si lo comparamos con el resto, pues se ve claramente, ¿no? Y también lo puedes ver con el ejemplo de Kvyat, con el ejemplo de Vettel, como realmente en el primer stint sí que mantenía más o menos un ritmo estable, o digamos que eran muy superiores a estos pilotos, pero luego en el segundo pues sí que estaba más o menos a la par, ¿no? Y aquí en este último stint pues vemos, bueno, el último no, en el del medio, ¿no? Que es un poco más el de referencia porque era el más largo, pues se ve como Bottas está más o menos al ritmo de Vettel, al ritmo de Kvyat, que son pilotos evidentemente bastante inferiores a lo que sería un Mercedes con Bottas en su estado óptimo. Entonces, bueno, yo creo que aquí resalta que realmente sí, sin ninguna duda, Bottas tenía problemas. Yo soy el primero aquí, cuando Bottas no estaba al nivel o estaba muy por detrás de Hamilton, lo he dicho, y sin problema. De hecho, yo creo que aquí también era bastante peor que Hamilton, no tenía el ritmo que tenía Hamilton, y de hecho eso se ve en el primer stint, ¿no? Como Bottas no estaba a la altura, era constantemente un par de décimas a lo mejor más lento. Así que al final pues es lo que tenemos, ¿no? Que Bottas se le puso todo de cara porque iba primero, con Verstappen detrás en vez de Hamilton, pero al final pues por una cosa u otra al final terminó perdiendo la carrera. Que luego es verdad que al final salió el virtual safety, que benefició mucho a Hamilton por su estrategia y todo esto, pero en cualquier caso, yo creo que Bottas sí que podría haber peleado al menos por esa primera posición, y por estos problemas en el fondo plano pues no lo consiguió. Y esto se puede ver un poco, ¿no?, en los tiempos, ¿no?, por vuelta, que si te fijas, pues en el primer stint se ve aquí como Hamilton sí que es un poco más rápido, no mucho, no, o sea, no destaca excesivamente, pero luego en el segundo stint pues sí que se nota como Hamilton le saca muchísima ventaja, como es muchísimo más rápido. Y entonces, bueno, pues además en el último destino, ya con los dos, con el neumático blando, se nota mucho cómo Bottas intenta hacer la vuelta rápida cargando baterías o haciendo tiempos muy malos para luego pegarle el último hachazo en la última vuelta,
y conseguir la vuelta rápida, mientras que Hamilton pues va mejorando prácticamente en todas y cada una de las vueltas. Y con todo esto encima, Hamilton le sacó 5 décimas en lo que es la vuelta rápida a Bottas. Y luego pues si lo comparas ya para terminar un poco y cerrarlo con los tiempos de Bottas con los tiempos de Verstappen, pues se nota como en este stint del medio, ¿no? Cuando Verstappen se queda atrapado detrás de Bottas, mantienen ritmos calcados evidentemente porque está uno pegado detrás del otro, pero luego cuando lo adelanta le saca en torno a un segundo, que vemos que es, bueno, que viendo esta tremenda diferencia pues podemos pensar, oye, pues Verstappen debería haberlo pasado antes, ¿no? Y además siento Verstappen que tiene la fama de tirarse a adelantar en cualquier momento, pero bueno, también es verdad que si nos fijamos en lo que es la velocidad punta de estos dos pilotos, pues nos damos cuenta como Verstappen realmente sí que tenía una velocidad punta bastante inferior a la del Mercedes con Bottas, porque es verdad que bueno, cuando tú tienes un problema en el fondo plano, evidentemente afecta a todo el coche, al equilibrio y todo, ¿no? No solo a la carga aerodinámica, pero sí que afecta mucho más a esa carga que a lo que es la velocidad en recta. Entonces, por eso, quizá a Verstappen sí que le seguía siendo bastante más complicado adelantar a Bottas. Así que aclarado ya este asunto de lo que influyó el tema del fondo plano, creo que ya podemos pasar al segundo análisis, que es el del tema de Racing Point y su estrategia con Pérez porque perdió ese podio. Si lo ponemos un poco en contexto, bueno, pues el tema es que Pérez en el momento en el que entra iba tercero, con varios pilotos por detrás bastante cerca, como son Ricciardo, Leclerc, y cuando salió el safety car el equipo decidió pararle, lo que supuso que saliese por detrás de todos esos pilotos porque eso no pararon. Entonces pasó de la tercera posición a la séptima, aunque bueno, luego remontó un poco a la sexta porque Albon sí que tuvo que parar un poco después, entonces al final lo que resultó es que Pérez, en vez de terminar tercero, terminó sexto. Entonces el tema está, ¿por qué lo paras si realmente tenía ya el podio y se podía haber defendido? Entonces aquí yo creo que hay varios asuntos clave. Lo primero es que si miramos los tiempos de Pérez nos damos cuenta que pasando de medios a duros en el primer cambio de neumáticos mantenía los tiempos, incluso mejoraba un poco. Entonces tú piensas, bueno, pues si pasando de medio a un neumático más duro puedo mantener el tiempo, incluso mejorarlo, si paso del más duro al más blando, puedo ganar muchísimo tiempo, incluso en torno a lo mejor a 5 o 6 décimas fácil, entre comillas. Entonces, si tú estás sacando 5 o 6 décimas, y no solo eso, sino que encima, si nos fijamos en las velocidades puntas, Pérez tenía mucha velocidad punta, tanto en el final del tercer sector, que es lo que es el paso por meta, básicamente, como luego en la trampa de velocidad, que es velocidad punta del circuito, pues, hombre, si tengo esta velocidad tan alta, luego quizás sí que puedo adelantar. Entonces yo creo que por ahí pensaron que, bueno, pues si cambias neumáticos puedes llegar hasta el final adelantando a varios pilotos, tirando al máximo y aprovechando esa velocidad punta para pasarlos. ¿Cuál es el problema? Que por ejemplo lo veíamos con el caso de Verstappen, que le costó muchísimo adelantar siendo más de un segundo más rápido que Bottas. Es verdad que Bottas tenía más velocidad punta y eso lo complica todo, pero también hay que tener en cuenta que Verstappen estaba solo con Bottas, no tenía Bottas muchos pilotos delante de los que aprovecharse del DRS, del rebufo, y ese problema sí que lo tenía Pérez, que aunque tú fueses mucho más rápido y además tuviesen mucha más velocidad punta, el piloto de delante va a tener rebufo del de delante, que va a tener el de delante, entonces eso se te va a complicar muchísimo. Entonces, aunque tú tengas DRS, el de delante también lo va a tener, teniendo en cuenta además que hasta que pasan unas vueltas no se activa el DRS después del safety car. Entonces, yo creo que el error de cálculo del equipo Racing Point no fue tanto por los tiempos por vuelta que podía hacer Pérez, sino por la dificultad que tenía realmente adelantar aquí. Porque bueno, si vemos los tiempos de Pérez, pues es muy complicado evaluar hasta qué punto mejoró poniéndose en neumático blando, porque realmente se queda atrapado, ¿no? De hecho, si comparamos los tiempos de Pérez con los de Leclerc, por ejemplo, pues se ve claramente cómo calcan tiempos porque están atrapados uno tras de otro, ¿no? Formando el famoso tren. Entonces, a partir de ahí, pues es muy complicado evaluar hasta qué punto mejoró. Yo sí que creo que cambiando de duros a blando, pues podría mejorar 5 o 6 décimas de forma fácil, entre comillas, ¿no? Sobre todo en ese último stint, ya con muy poca carga de combustible, pudiendo tirar al final porque sabes que no se te van a destrozar los neumáticos, pues entonces ahí sí que puedes tener un ritmo espectacular. Luego también es verdad que estaba la incógnita de que si no paras, a lo mejor los que tienes detrás sí que paran y te pueden adelantar. Pero es verdad que Pérez es un piloto al que se le da bien adelantar, es verdad, pero defender yo creo que incluso mejor. Entonces yo creo que en un circuito como este, sabiendo que además tienes mucha velocidad punta, a Pérez le hubiese sido mucho más fácil defenderse de varios pilotos que tienes detrás, sabiendo que se van a estar peleando entre ellos, que no tener que adelantar tú a 3-4 coches, ¿no? En pista, que es complicadísimo en este circuito y ya vimos hasta qué punto. Así que bueno, para mí creo que Racing Point sí que comete un error porque al final pierden una tercera posición y terminan sextos, y en el hipotético caso de que a lo mejor no le hubiese funcionado quedarse en pista porque los demás todos hubiesen entrado, yo creo que a lo mejor hubiese perdido como mucho una posición, no tres. Así que bueno, para mí ahí está un poquito el error de Racing Point. Y ya por último, si analizamos el caso Sainz-Norris, ¿no? El caso McLaren, de si hubo órdenes de equipo por ese adelantamiento, sino porque, bueno, ponemos un poco en contexto, vimos como
Sainz de repente adelantaba a Norris, no parecía que hubiese ningún atisbo de que eso pudiese pasar, sin embargo de repente nos sorprendieron y escuchamos un mensaje de radio que McLaren le dio a Norris y le dijo: hemos dado permiso a Carlos para adelantar. Entonces no les dicen: oye, déjate adelantar por Carlos, pero por otra parte también se puede entender que bueno, es un mensaje en clave, ¿no? Para no decirlo claramente, que se deja adelantar, que tal. Entonces vamos a intentar echar un poco de luz sobre este asunto, sobre si realmente pudo adelantar en pista o fue órdenes de equipo y como un poco encubiertas, ¿no? Entonces para esto, por supuesto, hay que fijarnos en los tiempos que estaban haciendo, si realmente Carlos era mucho más rápido que Norris. Y si nos fijamos en su primer stint, nos damos cuenta como Carlos es a lo mejor un poco más de 2 décimas más rápido que Norris, que esto puede parecer, bueno, pues insuficiente, ¿no? Para adelantar en un circuito como Imola, porque ya vimos lo difícil que era. Pero si nos fijamos en la velocidad que tenían los dos en el paso por meta, nos damos cuenta como el coche de Carlos es bastante más rápido, ¿no? En este final del primer sector. Y si luego nos vemos a la trampa de velocidad, nos encontramos también lo mismo. Es decir, Carlos es verdad que solo era 2 décimas más rápido que Norris, pero tenía un coche que corría bastante más en recta. Esto puede ser evidentemente por tema de setup, aunque también puede influir un poco en la forma de trazar las dos últimas curvas, ¿no? Que son clave, salir, a lo mejor hacerlas muy lentas, pero para salir mucho más rápido de ahí. Entonces, pues por ahí a lo mejor también influye el tema del pilotaje, no solo el setup, pero por supuesto yo creo que sobre todo fue tema de los reglajes, ¿no? Puede influir que sea decisión del equipo, puede ser por comodidad del piloto, puede ser porque uno sea capaz de gestionar mejor la degradación que otro, entonces se puede permitir menos carga, hay un montón de temas ahí que influyen, pero bueno, sí que está claro que el coche de Carlos, por lo que sea, era más rápido en recta. Entonces, por ahí sí que podemos ir ya intuyendo que realmente Carlos sí que podía adelantar en esa zona de DRS. Pero es que además, si nos metemos a analizar los tiempos por vuelta para ver qué pasó en el punto de adelantamiento, nos damos cuenta cómo ambos pilotos van más o menos calcando tiempos. Sí, es verdad que Carlos a lo mejor un poquito más rápido, pero llega un punto en el que la vuelta de Carlos es muy buena y la de Norris es muy mala. Entonces, por ahí sí que puede ser que Carlos estuviese ahorrando baterías. Normalmente tiras al máximo en la primera, a lo mejor 3 primeras vueltas, tiras al máximo de batería o digamos que no te pones muy conservador y no te pones a ahorrar batería porque son las primeras vueltas en las que es más caótica y puedes aprovechar para ganar varias posiciones, ¿no? Porque está todo el mundo muy pegado. Pero luego a partir de ahí quizá Carlos sí que decidió gestionar un poco la batería viendo que su posición era fija para luego tirar y sorprender a Norris en ese intento. Entonces es verdad que esa vuelta tan rápida puede venir influido por eso, también porque tenía rebufo, porque tenía DRS y todo esto. Pero es que además coincide con que Norris hace una vuelta muy mala, que entonces por ahí, por esa parte sí que puede decir, bueno, pues se dejó adelantar porque levantó y por eso hizo una vuelta tan lenta. Pero es verdad que también puede venir un poco de la mano de que cuando te adelantan, pues esa primera frenada la haces muy mal y ahí puedes perder bastantes décimas, 5 o 6 décimas puedes perder en una frenada mala sin ninguna duda, porque además, bueno, tienes una trazada peor, porque además Norris se intentó cubrir del interior, entonces hace que ataques la curva mucho más lento, salgas de ahí mucho más lento, además tienes luego la curva 3, 4 y una pequeña recta hasta la 5, entonces ahí ya vas a perder tiempo prácticamente en todo ese tramo, así que 6 décimas puedes perderla fácil haciendo tan mal esa primera frenada sabiendo que tienes un coche en el exterior, así que por ahí pues también puede venir un poco influenciado. Entonces, en mi opinión, y viendo un poco los datos, ya a nivel un poco más personal, para mí sí que fue un adelantamiento, digamos, legal por varias claves. La primera, que no considero que McLaren tuviese motivos reales para decir, mira, vamos a cambiar posición, porque bueno, es verdad que había una lucha por la zona media, pero realmente al final tampoco sirvió para que Carlos adelantase a nadie, ni tenían una pelea clarísima con nadie, así que bueno, para mí clave fundamental que tampoco había un motivo evidente por el que ordenara a los dos pilotos cambiar posición, porque además Carlos tampoco era muchísimo más rápido, que eso pues también influye, ¿no? Porque aunque no tengas el motivo de vamos a adelantar el coche que tenemos delante, si el hecho de que tu piloto se esté quedando atascado detrás siendo mucho más rápido hace que destroce su neumático y por tanto destroce su carrera, pues puede dar las órdenes de que se cambie la posición para que el piloto que es más rápido tire para adelante y bueno, al menos los dos pilotos puedan gestionar los neumáticos, pero para mí que tampoco había tanta diferencia como para ordenar este cambio. Luego la segunda clave, pues que Carlos era más rápido en tiempos, un poco, pero sobre todo en velocidad en recta, ¿no? Entonces eso es lo que realmente te vale a ti para adelantar y por ahí pues sí que podemos considerar que el adelantamiento fue, digamos que lícito, ¿no? Fue por órdenes de equipo. Y si a esto le sumamos que encima no solo es que Carlos hiciese una vuelta muy buena, sino que Norris hiciese una vuelta mala, pues entonces vemos cómo es más factible un adelantamiento, ¿no? Aunque este tiempo malo pueda venir por el hecho que te han adelantado y ya tienes que hacer la frenada mal y todo esto. Así que, bueno, además en la Fórmula 1 actual, cada vez que te dicen que dejes adelantar a un piloto,
lo que haces es hacerlo de la forma más llamativa posible para que quede claro que no es que te haya adelantado, sino que tú lo has dejado pasar, ¿no? Que eso es algo muy típico. Así que bueno, eso también depende un poco del piloto, pero no es de extrañar. Así que para mí fue un adelantamiento en pista sin más, que bueno, que sí es verdad que nos sorprendió y que nos llamó mucho la atención, pero que bueno, yo creo que no fueron órdenes de equipo, aunque algunos entiendan que sí, aunque eso ya, viendo los datos, que cada uno opine lo que quiera. Así que nada, este ha sido el análisis que quería hacer del Gran Premio de Imola, ¿no? Allí en el circuito italiano, que bueno, pues al final en mi resumen creo que el problema del fondo plano de Bottas le afectó muchísimo y condicionó muchísimo su carrera, le evitó pelear aunque sea por la primera posición. Creo que la estrategia de Pérez fue equivocada, no tanto por la estimación en tiempo, sino por lo que estimaban que se necesitaba para adelantar en pista, y luego que el adelantamiento de Carlos a Norris no fueron órdenes de equipo, sino que fue un adelantamiento en pista normal. Así que nada, espero que te haya gustado este vídeo, que hayas entendido un poquito mejor el Gran Premio, que te haya resuelto algunas dudas. Si tienes una opinión distinta a la mía, viendo todos los datos y viendo todo esto, pues lo puedes dejar en los comentarios sin ningún problema. Además, todos estos gráficos los tienes disponibles como siempre, tendrás un enlace en la descripción y nada, los vemos en la próxima.